Le doy la palabra. Muchas gracias. Bienvenida Amelia. La doctora Amelia López su título de base es médica de la Universidad Nacional de Córdoba. Sus antecedentes en la gestión pública, es directora ejecutiva del Observatorio Social, en la actualidad defensora de las niñas, niños y adolescentes. Fue directora ejecutiva del Observatorio Social de Córdoba, asesora del Consejo Provincial de Políticas Sociales, secretaria de la Nación, ministra de Educación de la provincia de Córdoba, subsecretaría de Planificación y Gestión Educativa de la provincia de Córdoba, legisladora electa suplente por el departamento Córdoba Capital, y un vasto recorrido. No digo más porque Amelia en su humildad no quiere tantos títulos, pero sí quiero remarcar esto. Tiene antecedentes en organizaciones del tercer sector, fundadora de la Fundación Liderazgo, dedicada a promover y acompañar procesos organizacionales, sociales y educativos, miembro del grupo de trabajo de escuelas ocurrentes de Córdoba, que es la organización internacional promovida por el Papa Francisco, destinada a la promoción y participación de la niñez y la juventud a través de la educación, el deporte, el arte y la tecnología. Asistente profesional voluntaria de la Asociación Civil Hombre Nuevo en su proyecto educativo y social ligado. Bienvenida Amelia, muchísimas gracias por tu disponibilidad como siempre. Ahí Amelia, fíjate de ponerle el micrófono. ¿Se escucha? Sí, ahí se le activé el micrófono a Amelia. Bien, como el padre Eduardo ya ha llegado y nos está acompañando y me parece que está ya con su micrófono disponible, bueno, me parece que corresponde que el padre Eduardo haga la reflexión y la oración que iba a hacer hace un momento, así que lo dejo al padre Eduardo. Gracias María. Amelia, disculpen, tenía un llamado urgente que atender. Me presento, soy el padre Eduardo Casas, el asesor de la Junta de Educación Católica, y en estos conversatorios que estamos iniciando con la Junta, una de las primeras preocupaciones es el acompañamiento que la JAEC está haciendo a todas las familias, y especialmente también queremos poner nuestro foco de atención en los niños, las niñas y los adolescentes, ya que son un público preferencial para nosotros. Y en este contexto de pandemia, nuestro acompañamiento tiene que ser empático, solidario, contenedor, delicado, protector, que se puede resumir en la espiritualidad del cuidado. Y respecto a eso, para terminar, quiero leer un texto del Papa Francisco, que especialmente nos impulsa en este tiempo de pandemia a tener un corazón de cuidado para con los más vulnerables. El Papa dice, este no es un tiempo de egoísmo, porque el desafío que enfrentamos nos une a todos y no hace excepción de personas. Que no se pierda la ocasión que tenemos para demostrar una vez más el cuidado, incluso recurriendo a soluciones innovadoras. Es la única alternativa al egoísmo. Este no es un tiempo de división, dice el Papa. Este no es un tiempo de olvido. Que la crisis que estamos afrontando no nos haga dejar de lado a tantas otras situaciones de emergencia que llevan consigo el sufrimiento a muchas personas. Que esta bellísima reflexión del Papa nos ayude entonces para que en este tiempo de pandemia tengamos todos un corazón cada vez más dedicado al cuidado de los más vulnerables. Comenzamos entonces poniendo en manos de la Virgen esta intención de nuestros corazones. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora sí, Amelia, muchas gracias. Bueno, en primer lugar quiero agradecerle a la JAEC que siempre tiene en cuenta nuestra institución, ¿no? Y para nosotros resulta también un canal importante para llegar a muchas familias y a muchas comunidades que a veces no es tan sencillo, ¿no? Y por eso en este tiempo la Defensoría, que no ha dejado de trabajar desde que empezó la pandemia, nosotros hicimos realmente un vuelco innovador en la Defensoría para tratar de mantener absolutamente todos los servicios que veníamos manteniendo de acompañamiento a la familia, de acompañamiento a los chicos, de acompañamiento a los docentes, a fin de que podamos mantener un vínculo con toda la comunidad que nos ayude a resguardar el derecho de todos los chicos, como como en cualquier momento habitual, ¿no? Yo en estos días, que la verdad que vengo de conexión internacional en conexión internacional, ayer tuvimos una magnífica conexión mundial con escuelas, ¿no? Con docentes e investigadores de escuelas, tratando de hacer una mirada sobre, precisamente así como con otros ámbitos jurídicos, tratando de hacer una lectura que vaya más allá de lo coyuntural, ¿no? Pensando en qué es lo que nos está enseñando esta pandemia y cómo podemos hacer para ayudar, porque yo siempre digo que nada en el universo sucede sin un sentido. Y si yo tuviera que escribir, el otro día estaba escribiendo un artículo y decía, el título de este artículo es "El virus hackeó los sistemas", ¿no? Y cuando lo escribí, el virus hackeó los sistemas, el primer párrafo de ese artículo, que les cuento que lo estoy por publicar, decía, este título podría referirse a un artículo sobre la informática. Sin embargo, se trata de una reflexión sobre la humanidad. La pandemia del COVID hackeó todos los sistemas humanos, absolutamente todo, y los puso en crisis. Puso en crisis el sistema educativo, y después voy a decir por qué creo que lo ha puesto en crisis. Puso en crisis primero el sistema sanitario, y en naciones donde uno decía, bueno, estas naciones están en condiciones de afrontarlo, no estuvieron en condiciones de afrontarlo. Hackeó los sistemas familiares, porque no todos los padres estaban mucho tiempo con sus hijos, ni sus hijos muchos tiempos con sus padres, porque había situaciones de desigualdad de desigualdad social, que de pronto se vieron desnudadas por el virus. Ninguno de los problemas desapareció, muy por el contrario. Lo que hemos podido ver a partir de la crisis COVID-19 es cómo se desgajan todos los mantos y se caen todas esas cosas que a veces tapamos con justificaciones, tapamos con actividades, tapamos con cómo lo vamos llevando en el día a día o cómo nos vamos distrayendo en el día a día. Y lo que hizo el virus es desnudarlas al punto de que podemos ver lo que está pasando en el hueso, en la médula del hueso, diría yo como buena médica, ¿no? Y me parece que esto también sucede en el tema de niñas, niños y adolescentes. Porque cuando se hackean los sistemas, sobre todo el sistema educativo,
quedan a la luz aquellas bases fundamentales que hemos ido trayendo casi automáticamente, naturalizando, y que ahora vemos que nos sorprenden, que nos presentan un panorama incierto y no sabemos qué hacer frente a ellos. El sistema educativo, y digo esto porque estoy frente a parte del sistema educativo. El sistema educativo es un sistema que hace rato que viene cuestionado. Lo cuestionan los docentes, lo cuestionan los padres, lo cuestionan los políticos, lo cuestionan los medios de comunicación, y cada uno le va echando la culpa al otro de lo que sucede en el sistema. Lo que no hemos tenido la valentía de asumir es que la educación hoy está sostenida en un sistema que es obsoleto. Y es obsoleto porque los principios enciclopedistas que fundamentaron nuestro sistema, los principios de verticalidad, de meritocracia, de gradualidad, que sostuvieron la creación del sistema, hoy se ven que no sirven. Y que nuestros chicos, frente a una pantalla, hoy se encuentran solos. Porque cuando muchos decían, bueno, el sistema va a ser mejor cuando lo tengamos total y absolutamente tecnologizado, hoy se muestra que los chicos lo que están necesitando es eso que es central en la escuela, que es el vínculo interpersonal entre ellos y sus docentes, entre ellos y sus compañeros. Y la escuela, que siempre parecía que era un adicional, hoy muestra también para las familias todo lo que la escuela le aporta a la vida familiar, y muchos chicos hoy se sienten solos, sin ese espacio, sin ese vínculo, que es mucho más que un vínculo racional, es mucho más que un lugar de aprendizaje técnicos, es un lugar de aprendizaje y de vínculos interpersonales. Y así como estamos anonadados los adultos, llenos de emociones que nos trae la incertidumbre, piensen ustedes cómo están los chicos. ¿Cómo están los chicos frente a la incertidumbre? Porque los chicos están asumiendo su propia incertidumbre y los temores que los chicos tienen frente a lo incierto, natural de un chico, más las incertidumbres y los temores que los adultos en nuestra inmadurez les transmitimos a los chicos. Entonces me parece que es un buen momento para decir que esta crisis es una gran oportunidad de esperanza. Porque si nosotros transitamos esta crisis con una mirada reflexiva diferente, seguramente el post-crisis, que va a llevar un tiempo largo, porque impactos de este tipo, con la dimensión universal que tienen, es como si estuviéramos viviendo una guerra universal. El impacto emocional sobre la totalidad de la humanidad va a durar mucho tiempo. Y yo digo siempre, el otro día estaba reflexionando, ¿no? Leía un artículo sobre el agujero de ozono. Y yo decía, fíjense que nos llevó a la modernidad industrial más de un siglo lesionar la atmósfera. Y en 3 meses la sabia naturaleza pudo reestructurarse a sí misma.
dije yo, miren lo que significa la falsa omnipotencia de los seres humanos, ¿no? Que destruimos lenta pero eficazmente, pero la naturaleza en su sabiduría, y para los que creemos en Dios, Dios manifestado en la naturaleza, nos da una lección muy importante. Nosotros tenemos la posibilidad de reinventarnos, de recuperarnos, de restaurarnos. Y para hablar de los chicos, yo quiero contarles que nosotros desde la Defensoría, obviamente que seguimos acompañando a los chicos y a las familias. Nuestro rol, que creo que casi todos lo conocen como un rol de garantía y control de derechos, y tratando de restaurar las situaciones de vulnerabilidad, se ha visto sobredemandado. Nosotros en estos 2 meses, a pesar de que estamos haciendo actividad online, hemos recibido casi triplicadamente consultas en relación al año anterior. Hemos triplicado las consultas. ¿Y las consultas por qué vienen? Y las consultas siguen viniendo por problemas de convivencia familiar, siguen apareciendo por maltrato, y acá yo ya me voy a detener, y ahora aparecen fuertemente por el tema sanitario. Pero me parece que además en la evolución, porque esto es un proceso muy dinámico, tenemos que prepararnos para el día después. Porque las inequidades educativas con las que nos vamos a encontrar cuando nos reencontremos presencialmente con los alumnos van a ser mucho mayores. Hoy miraba la encuesta de UNICEF. Al día de hoy, 1 de cada 2 chicos es pobre. Solo en materia, si evaluamos, ingreso económico. Y ya les voy a contar los números de Córdoba, porque me parece que les va a interesar esos números, ¿no? Pero si uno se pone a pensar, cuando nosotros estamos haciendo foros virtuales con los adolescentes, ¿y saben cuál es el problema? No es solamente que los chicos tengan conexión a Internet. No es que los chicos se puedan conectar y hacer la tarea por Internet o tenga un teléfono para conectarse. El problema es mucho mayor. Hay chicos que no tienen en sus casas las condiciones como para trabajar, como para estudiar. Y no las tienen. Algunos por condiciones habitacionales, porque son familias que están sufriendo hacinamiento. Otros por condiciones emocionales. Hay familias que han perdido el trabajo. Hay familias que están con serias dificultades para el acceso a bienes básicos. Y eso modifica las posibilidades de un chico. Nosotros, y ahora les voy a contar una encuesta que todavía no salió. Vamos a sacarla a la prensa, si Dios quiere, el día viernes. Así que se van a llevar, digamos, alguna novedad con este tema. Nosotros hemos encuestado 5.165 familias de toda la provincia de Córdoba. En una muestra que tuvimos inicialmente de 5.500, que luego limpiamos, y que llega a las 5.100 familias. De esas 5.100 familias, el 91% nos dice que están de acuerdo con las medidas de aislamiento. Pero cuando empezamos a preguntarle si han podido acceder a bienes básicos, y los categorizamos en 4 categorías, los aunamos en 4 categorías: alimentación, bienes que tienen que ver con limpieza, artículos de limpieza, artículos personales, y el cuarto es, se me fue. Bueno, no me voy a acordar cuál es. Pero, ¿cuál es la mayor dificultad? Fíjense
que las familias de bajo nivel, como dice la lógica, tienen muchas dificultades, aunque hay un 70% de la familia que accede a todos los bienes, hay un 30% ya de las familias que no accede a todos los bienes, aunque estén en un nivel socioeconómico medio o medio más alto. El problema es en los sectores socioeconómicos bajos y la mayor dificultad es en el acceso a la alimentación, a bienes que tienen que ver con la alimentación. Cuando les preguntamos si han visto disminuidos sus recursos, en promedio, entre los dos niveles socioeconómicos, el 72% nos dice que han visto seriamente afectados sus ingresos. Imagínense cuando lo dividimos por sectores socioeconómicos. Pero digo, hay un porcentaje importante de familias, solo un 30% de la familia no ha visto modificado en forma importante sus niveles de ingreso. Eso obviamente que cambia las condiciones de los chicos en la familia. Cuando uno le pregunta sobre la cantidad de horas que duermen, todos han disminuido la cantidad de horas, independiente del nivel socioeconómico. Cuando uno pregunta sobre cantidad de horas frente a la pantalla, se asusta, porque fíjense que la mayor cantidad está alrededor de las 6 horas frente a la pantalla, pero ese porcentaje es mucho mayor en las familias donde hay adolescentes, donde hay un porcentaje importante que nos contestan que están más de 8 horas frente a la pantalla, con todo lo que eso significa en afectación orgánica o en afectación física y emocional. Y cuando le preguntamos a los papás cómo perciben a los chicos, los dividimos a los chicos que tienen chicos chicos y a los chicos, cómo los perciben a los chicos más pequeños y a los adolescentes. ¿Y qué nos preocupó? Que los papás, en su mayoría, con respecto a los chicos chicos, nos contestan que los ven energizados y conversadores. Uno a primera instancia diría, están energizados y conversadores, esto está bueno. Sin embargo, estos dos síntomas pueden ser síntomas de ansiedad cuando uno lo cruza con otras calificaciones que le pusimos a la misma pregunta, que es, por ejemplo, si los veían felices o los veían indiferentes. Y el porcentaje de que los veían felices es el porcentaje más bajo. Por lo tanto, ese mote de enérgicos y conversadores parece más tener que ver con la ansiedad que están viviendo los chicos que con la felicidad. Y a los papás que tienen hijos de adolescentes les preguntamos cómo lo ven a los adolescentes. Y nos ha preocupado sobremanera que los ven deprimidos y angustiados. Pero cuando digo esto, digo, es momento, no que solamente que pensemos, bueno, hay que revisar si la cuarentena sí o la cuarentena no. Nosotros hemos hecho desde la Defensoría muchísimas consultas con psiquiatras infantojuveniles. Y el problema también pasa por cómo acompañamos a las familias en este tránsito. Y cómo acompañamos también a los docentes en este tránsito. Porque también los docentes se ven sobresaturados. Una de las preguntas que les hicimos es cómo se veían frente a la tarea si podían disfrutar, acompañar en las tareas a sus hijos. Y es notable el porcentaje que nos dicen que les complica todo, que los sobrecarga o que no tienen herramientas para poder ayudar a sus hijos. Y eso es mucho más notable en el caso de los adolescentes. Por lo tanto,
todos estamos viviendo una situación de estrés, de emocionalidad intensa que hace que los vínculos se lesionen. Pero somos los adultos los que tenemos que poder gestionar las emociones. Los chicos no tienen aún herramientas para hacerlo y somos los adultos los que les tenemos que dar estas herramientas a los chicos. No podemos pedirles a los chicos que hagan lo que no hacemos los adultos, ¿no? Entonces, digo, nosotros hemos tratado desde la Defensoría de generar algunas herramientas, que las pongo a disposición de todos ustedes. Herramientas, por un lado, de acompañamiento a los adultos, a través de nuestro WhatsApp, nuestra aplicación, que ya después le vamos a pedir a los chicos que pongan la placa, pero por un lado acompañamiento a los adultos, porque no todos los adultos saben cómo hacerlo. Nosotros en estos últimos años hemos visto con mucha preocupación que los padres no tienen suficientes herramientas para la crianza. Y no estoy hablando de herramientas académicas, estoy hablando de herramientas emocionales que ayuden al cuidado y crianza de sus hijos. Entonces, por eso digo que esta cuarentena es una oportunidad para que nosotros nos miremos adentro, para que miremos nuestras propias emociones, para que veamos qué sentimos los adultos, no qué pensamos, sino qué sentimos, y miremos qué sienten los chicos. No es solo preguntarle qué te pasa, porque seguramente cuando a un chico uno le pregunta qué te pasa, el chico le contesta nada, o estoy enojado, o tengo hambre. No. El adulto los adultos tenemos que aprender a sentir la emoción de un niño, de un adolescente. Y ese es un ejercicio que hoy tenemos la oportunidad de hacer los adultos. Que no es solamente preguntarte qué pasa, sino es percibir lo que está sintiendo el otro. Porque eso es lo que le va a ayudar a afrontar la situación. No lo que piensa, sino lo que siente. Y la empatía, precisamente, se basa no en que yo pueda considerar lo que el otro piensa, sino en que yo pueda considerar lo que el otro siente. Es una lógica absolutamente distinta a la cual nuestro sistema educativo no ha estado preparado, porque el sistema educativo es un sistema racional. No nos han enseñado a percibir emociones, ni a sentirlas en nosotros mismos. Por lo tanto, tenemos una doble dificultad. Tenemos que sentirnos a nosotros mismos, sentir al otro, y sentirlo a través de una pantalla. Es decir, nos han extremado la dificultad, y solo Dios sabe por qué, nos ha extremado esta dificultad para que hagamos un aprendizaje rápido. Porque en la humanidad veníamos mal, veníamos muy mal entre los seres humanos, muy mal con la naturaleza, muy mal con nosotros, en el trato con nosotros mismos, y ahora nos vemos rápidamente obligados a bajar todas nuestras resistencias a ver, porque todo ha quedado como develado, todo ha quedado desnudo. Pero lo que más nos preocupa en la Defensoría son las situaciones que viven los chicos que están conviviendo con personas con las que habitualmente no están bien tratados.
Y en esto ocupa un rol importante los docentes, aún en esta situación de cuarentena. Porque un WhatsApp de un docente, una llamada de un docente, un video de un docente que pueda percibir, sentir lo que le pasa a su alumno y puede establecer un lazo emocional con su alumno, puede ayudarnos a generar un camino de contención para ese chico, una alerta para ese chico. Porque es cierto que los chicos al principio de esta pandemia quedaron invisibles, porque como no eran los que se iban a contagiar, entonces el problema no eran los chicos. Al transcurrir los días, los chicos pasaron a ser los que van a tener el principal impacto, que no es orgánico, el principal impacto que es el emocional. Entonces yo quiero decirles que la Defensoría está presente y sigue acompañando también en caso de que un docente detecte maltrato o detecte abuso. Durante estos días nosotros hemos seguido casos que tienen que ver con problemáticas de familias que están divididas y no tiene contacto un niño con otro, o un padre o una madre con el niño, o un abuelo o una abuela. Y vamos haciendo caso por caso, porque así es la vida es diversa. Nosotros venimos de un sistema, como el sistema educativo, que nos enseñó a homogeneizar. Y ese es otro cuestionamiento que vamos a tener que aprender. Esa es otra lección que vamos a tener que aprender desde la docencia. Las alternativas para el presente y para el futuro no son homogéneas, son diversas. Y las alternativas para la salida educacional también van a tener que ser diversas. No vamos a poder dar una única alternativa a todos. Vamos a tener que empezar a mirar el caso a caso, el grupo a grupo, el proceso que vive cada chico, el proceso que vive en cada grupo de chicos. Esto nos va a obligar a salir de una mirada cómoda. Nos va a obligar a complejizar la mirada. Bueno, yo, para que no sea agobiante, quiero decirles que la Defensoría también está generando pequeños packs de ayuda, ¿no? Por un lado, la asistencia que sigue funcionando para padres, docentes, adultos. Por otro lado, un centro de escucha a los adolescentes, desde el cual hacemos actividades comunes donde los chicos desarrollan foros, porque también hemos hecho una encuesta adolescente, pero todavía de esa no tenemos el resultado. Me tomo el café para que no se me termine de estar helado. Y algunos servicios que son para pequeños grupos de adolescentes que necesitan una contención particular. Hay chicos que, si bien no están viviendo una situación de maltrato físico o psicológico ostensible, están viviendo situaciones que tienen que ver con dificultades en los relacionamientos y en los vínculos familiares. Y necesitan un acompañamiento. Para esas familias, para esos chicos, nosotros hemos creado pequeños grupos de contención con nuestros profesionales. Y finalmente, hemos armado un servicio que ya lo teníamos antes, pero que ahora lo hemos armado online, que es el Centro de Mediación, dedicado a aquellos problemas, conflictos de vínculos, sea entre padres e hijos, o sea entre los propios chicos, pero que ahora lo hemos trasladado a un centro de mediación online, ya que, gracias a Dios, tenemos profesionales formados y uno de nuestros especialistas en ciberdelito es también mediador online. Así que, por suerte, podemos ahora
¿no?, dar también este otro servicio. Frente a casos de abuso, nosotros estamos haciendo derivación, los trabajamos, nos llaman a nosotros, pero estamos trabajando mucho con el 0800 del Polo, ya que allí los casos que merecen una denuncia penal son inmediatamente derivados a la Unidad Judicial de Delitos contra la Integridad. Quiero decirles que tanto en el caso del 0800, que es 0800-888-9898, es bien fácil, que es de violencia de género y de abuso y de maltrato infantil, digamos, en grado importante, porque son denuncias que además tienen una derivación penal. En ese caso, obviamente que se puede llamar preservando la identidad. Entonces, una pregunta que siempre nos hacen los docentes es, ¿cómo hago si quiero preservar la identidad? Tanto la Defensoría como el 0800 mantiene y preserva la confidencialidad de la identidad. Depende, obviamente, si es casos de integridad, digamos, porque se hace la denuncia así en la unidad judicial, y la unidad judicial es la que inicia acciones, pero en el caso de la Defensoría, salvo que requiera la intervención de los progenitores, también buscamos alternativas de acompañamiento y ayuda, precisamente para salvar ese escollo que algunas veces los docentes tienen. Y si no saben a dónde ir, llámenos, que nosotros vamos a tratar de buscar el mecanismo, el protocolo. Como ustedes saben, nosotros tenemos para cada derecho un protocolo de actuación. Y desde esos protocolos de actuación vamos trabajando con absolutamente todos los organismos, incluido SENAF, ¿no? Estamos haciendo seguimiento de los chicos que están en las residencias, estamos trabajando en conexión con los jueces, hemos intentado, digamos, cuando recién comenzó la pandemia, de disminuir el número de chicos que estaban en las residencias de niños sin cuidados parentales, se agilizaron algunos procesos de adopción. Lamentablemente, todavía faltan familias que quieran adoptar chicos, porque todo el mundo quiere adoptar chicos pequeños. Y tenemos muchos chicos que son, o que tienen una discapacidad, o que son niñitos un poquito más grandes, y no hay suficiente gente solidaria que tenga ese acto de amor con un chico, ¿no? Entonces, bueno, pero nosotros estamos trabajando también con los jueces, seguimos trabajando ahora, hemos incorporado la red con la Defensoría Nacional, así que como siempre dejo abierta para que me pregunten lo que quieran. Y a lo mejor hay cosas que se me han ido, o me he ido por las ramas y no he dicho lo que tenía que decir. Bueno, gracias, Amelia. Ahí María José va a tomar la posta de moderadora y como una breve reflexión mientras María José va mirando sus anotaciones, es que uno tiene que asumir el compromiso del cuidado como una responsabilidad humana, pastoral, de convicciones profundas, y a veces no solo en el entorno y el contexto inmediato, no son solo los míos, no son solo los que conozco, son la sociedad en su conjunto. Es multiplicar estas indicaciones, estos parámetros, es cuidar a los demás, a veces como un familiar, a veces como un amigo de un amigo, a veces como un vecino, porque esa protección crea esta red que nos hace un conjunto humano más allá de individuos biológicos, actúan en soledad y en búsqueda de su propia permanencia. Así que te doy la palabra, Majo, te agradezco mucho, Amelia. Habíamos ido viendo en el chat algunas inquietudes.
Sí, les vamos a pedir un poquito de paciencia porque vamos levantando las preguntas del chat de YouTube y las pasamos a la sala Webex, ¿no? Pero te traslado a las primeras. La primera es un eco y una resonancia importantísima desde el principio. Somos alrededor de unos 65 o 70 que estamos siguiendo el espacio, y un profundo agradecimiento por el espacio de reflexión, por el espacio para repensarnos los adultos. Se ve que, bueno, nos habíamos arrimado a este espacio con una búsqueda concreta, ¿no? Sobre todo de acompañamiento en esta situación de crisis, dicen mucho. Y bueno, vamos con las preguntas. Alguien habla, para empezar, de dar paso un poco a esto que vos decías al principio, de dar pasos a nuevos paradigmas educativos. Esta persona hace referencia a uno en particular, ¿no? Y habla del sistema de educación a través del diálogo en círculos. Más adelante hay alguien más que menciona esta posibilidad de hacer diferencia en la escuela en las cuestiones más emocionales. Bueno, me parece que un poquito ese punto lo has respondido. Creo que una cosa importante que aparece también en el chat es dejar de pensar la cuarentena adultocéntrica y poder visibilizar a los chicos, y en ese punto, como la pregunta que ronda en varios y algunos que nos entran en el WhatsApp, es pensar en qué cosas la escuela puede atemperar esa crudeza que vos has mencionado que hoy están atravesando los chicos. Sí, yo creo que primero una condición, ¿no? Mira, a mí me han tocado en estos últimos días, me han invitado en muchísimos espacios de pensar, porque también se está, digamos, también el Ministerio de Educación de la Nación está repensando cómo va a seguir esto, espacios de todo tipo, donde, bueno, nos han consultado. Y yo dije que mi perspectiva, más allá de mi experiencia educativa, la iba a hacer desde mi lugar de defensora, porque a mí me parece que lo que tenemos que cambiar es esto que vos acabas de decir, son los paradigmas desde el cual nos movemos. Porque si yo le preguntara a todos los que nos escuchan quién es un ciudadano, casi todos me dirían que son las personas que votan, los mayores de 18 años, ¿no? Y niñas, niños y adolescentes son ciudadanos, porque ser un sujeto de derecho es una condición política que te hace ciudadano, y porque te hace ciudadano, te hace acceder a todos los derechos. Nosotros todavía nos movemos con paradigmas muy viejos al respecto, ¿no? ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir que ni los sistemas educativos, ni el sistema educativo, ni los sistemas sanitarios, ni el sistema familiar, ni el sistema de justicia se da cuenta, nos damos cuenta que los chicos tienen una propia visión particular de la sociedad, de lo que se vive, una percepción distinta, y que también, para que los sistemas se puedan restaurar, va a ser necesario que incorporemos la mirada de los chicos. Esto como primera medida, ¿no? Como segunda medida, yo creo que el otro aprendizaje que vamos a tener que hacer es el de la diversidad. Porque esto, vos has mencionado, hay como 4 o 5 estrategias. En los múltiples foros que me ha tocado en los últimos días, he visto miles de estrategias, ¿no? Lo único que yo diría que tienen en común todas esas estrategias es que tienen una mirada más integral del ser humano, no circunscripto a la memoria, no circunscripto a la racionalidad, sino una mirada más integral. La otra cosa que uno ve es que tenemos que adoptar metodologías diversas, porque en esta particularidad que tienen los chicos, hay grupos que aprenden mejor trabajando en pequeños grupos, hay otros grupos que aprenden mejor resolviendo problemas, otros grupos haciendo proyectos,
Y esta diversificación no ha sido precisamente una lógica del sistema educativo. Nosotros somos como rígidos. Tal día hago tal cosa, y resulta que viene un chico con un problema terrible, y en vez de usar ese problema terrible para enseñar, no, porque tengo que dar en el programa tal contenido. Entonces esto también nos mueve a nosotros la cabeza, ¿no? Y la otra cosa que me parece que es como la gran enseñanza, es que la escuela ya no va a poder ser nunca más una escuela con muros. Ya no va a haber nunca más una escuela con muros. Porque lo que hemos visto es que el principal problema que tenemos es que padres y docentes no tenemos idea de qué hace uno y el otro. Y como esto es adultocéntrico, entonces los padres por los padres, los docentes por los docentes, y los chicos que se la arreglen como puedan, tironeados entre los padres y los docentes. Entonces la escuela no va a poder ser más una escuela con muros. Va a tener que ser una escuela centrada en la comunidad y mediada por la comunidad. Y interesante. ¿Cómo? No, interesante porque te has ido adelantando a dos reflexiones más que preguntas. Una hacía referencia que hoy los padres están agobiados porque muchas veces eran los padres que descansaban cuando los chicos estaban en la escuela y hoy están 24 horas sobre 24, y también algún comentario en relación a los docentes que están como descubriendo nuevos modos de interactuar con los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Hago una cosa, sí, porque las preguntas son un montón. Yo creo que esto, por eso dije, nos hackearon. Esto es un golpe al corazón de la humanidad. Y todavía hay gente que no se da cuenta que esto es un golpe al corazón de la humanidad. Y ¿saben qué? Todos decimos, ya no va a ser nada igual. Y es cierto que no va a ser nada igual. Ahora, no va a ser nada igual y va a ser distinto. ¿En qué sentido? ¿Hacia dónde va a ser distinto? Porque puede ser que sea distinto hacia sistemas más rígidos, más disciplinadores, más distanciados unos de otros, hacia sistemas más concentrados de poder, peor que lo que estábamos antes. Pero también es la oportunidad que pongamos el otro sentido. ¿De qué va a depender de que nosotros generemos un sentido humanizante, sustentable, integrado con el universo, integrado con los seres humanos, inclusivo? ¿De quién va a depender? No va a depender de Donald Trump. No va a depender del chino. No va a depender de Jair Bolsonaro. ¿Saben de quién va a depender? De las redes globales que hoy, desde la propia humanidad, podamos tender y tensar para llevar en uno o en otro sentido a la humanidad. O la llevamos, o nos dejamos llevar a un sentido disciplinador, obediente, distanciador, concentrador de capitales, poderoso en las finanzas, o tomamos conciencia, nos hacemos cargo y generamos una red, una corriente de pensamiento que humanice. Y me parece que en ese sentido el Papa está siendo un líder importante. Pero no es, esto no lo resuelve el Papa. El Papa puede ser un gran líder y decirnos cosas hermosas. Ahora, si nosotros actuamos en un sentido absolutamente distinto,
si nosotros no ponemos en práctica la fraternidad, la solidaridad, la empatía, la humanización, el Papa puede ser un magnífico líder y decírnoslo a todos, y nosotros sentados en nuestras casas detrás de la computadora, seguir haciendo lo mismo que hacíamos, con lo cual el mundo va a correr y va a cambiar, pero no en el sentido que estamos queriendo que se cambie. Muchas gracias. Y me parece que necesitamos 10 minutos para tomar nota de todo lo que dijiste. Por suerte la conferencia va a quedar subida, así que todos los que estamos escuchando te escucharemos varias veces. Paso ahora a una tanda de preguntas que es muy encarnada, muy con los pies sobre la tierra, que ya es en el contexto de la escuela en casa, como nos gusta llamarla en este tiempo, ¿no? Yamil pregunta referido a la mediación educativa. Se me plantea el interrogante de cómo se puede garantizar la objetividad a los requirentes al desarrollarse en un ámbito propio del requerido. Los requirentes muchas veces son los padres de los alumnos. Y ahí yo te adjunto otra pregunta, que es cómo pensar el acompañamiento de la escuela en situaciones de dificultad, cuando no tenemos la presencialidad y cuando esos grupos de contención que vos nombrabas recién son muchas veces grupos que tenemos que generar en la virtualidad, con el tema de la confidencialidad de los datos de los estudiantes, ¿no? Entonces, por un lado, los procesos de mediación, ¿cómo los pensás? Y por otro lado, estos grupos de contención pensados sin la presencialidad. Primero, no entendí muy bien la pregunta de a qué mediación se refiere. ¿Se refiere a la mediación de la escuela? No entendí la pregunta. Es lo que te puedo decir de lo que está ahí. La vuelvo a leer. ¿Sí? Son los procesos de mediación educativa, más que procesos de mediación, me parece que en situaciones de vulneración de derechos no, sino de conflictiva escolar, por lo que entiendo. Y más adelante, perdón, agrego esa pregunta, más adelante alguien pregunta, me parece que era Gabriela, ¿cómo hacer la detección temprana, precoz de situaciones de maltrato, de abuso, en esta instancia de la virtualidad, al no tener el contacto presencial con los chicos? Sí, obviamente que la virtualidad, lo dije al principio como premisa, tiene dificultades, ¿no? No es lo mismo, digamos, comunicarse a través de un medio, con un intermediario como la computadora o el teléfono, que hacerlo personalmente, ¿no? Sin embargo, yo he visto muchos maestros, y digo esto porque nos consultan muchos maestros, supervisores, muchos maestros que, por ejemplo, en una clase de Zoom, algunos que tienen, o plataformas virtuales, van interactuando con sus alumnos y van haciendo preguntas no directas, sino preguntas indirectas referidas a cómo están viviendo, o que cuenten, o que redacten, ¿no? alguna cuestión, o trabajan, en el caso de la escuela media, trabajan con resolución de algunos problemas, y entonces ahí aparece alguna alerta. Y si me preguntan a mí ya como docente, yo creo que cuando uno trabaja con un grupo y ve alguna alerta en un chico en particular, lo que puede hacer, y me parece que en esto no es fácil, es posible hacerle una llamada al niño, hacerle un mensaje para que el niño le cuente, o una llamada telefónica, y yo he visto muchos docentes que lo están haciendo, pero no es que le llaman por teléfono a todos los chicos, le mandan un WhatsApp a todos los chicos, no, en el trabajo grupal hacen una detección, o una vez por semana, hay veces que les mandan trabajos para hacer durante la semana, y una vez por semana reúnen a su grupo y lo trabajan más emocionalmente. Yo creo que eso es una manera de detectar. Y luego la detección individual frente a una alerta que nos presente un chico, ¿no?
En nuestro caso, nosotros hemos dejado la aplicación, los chicos pueden entrar a la aplicación. En el caso de los adolescentes, nosotros hacemos pequeños grupos con los adolescentes que necesitan una ayuda y un acompañamiento, siempre que sean mayores de 13 años, por una cuestión legal, ¿no? Digamos, ya un acompañamiento de ese tipo frente a un problema específico, digamos, eso es. Pero si un docente en la mediación en la mediación educativa con un grupo de niños detecta una situación compleja, puede acudir, puede preguntarnos a ver si es que no sabe cómo hacerlo. Creo que tanto ustedes desde JAEC con las instituciones como nosotros desde la Defensoría específicamente frente a un problema, creo que podemos por lo menos asistir, orientar, acompañar a ese docente para que pueda resolver el conflicto. O por lo menos para que pueda diagnosticar si eso es un conflicto o no. La verdad es que es cierto que la virtualidad de alguna manera tiene un límite. Y eso también hay que admitirlo, ¿no? Y invisibiliza un montón de situaciones que, bueno, que van a pasar, pero que si nosotros de alguna manera abrimos las antenitas, bueno, eso es como ya una llamada de atención y podemos prestar un poquito de atención al tema, ¿no? Lo cual no significa que vamos a detectar el 100%, pero por lo menos vamos a detectar mucho más que si nosotros le mandamos por mail un trabajo y ni nos enteramos qué pasó con ese trabajo. Totalmente, y que los trabajos tengan esta dimensión del acompañamiento humano y no estrictamente pedagógico contenidista, ¿no? Que haya un diálogo. Por eso empecé diciendo que tiene que haber un cambio de paradigma. Porque no se trata de que hagamos lo mismo que hacíamos en la escuela presencial, que lo pasemos a la plataforma virtual. Porque muchos creen que, está bien, lo mismo que le digo, yo agarro y grabo una clase y se la mando a los chicos. Estamos en la misma bajada de contenido. Solamente que en vez de los chicos aguantarme a mí delante, me tienen que aguantar con una cámara cuando se les dé la gana. La única ventaja que tienen es que eligen la hora en que me tienen que aguantar. Y digo que no se trata de eso. De lo que vos decís, Amelia, tiene que ver con los signos en el cuidado que tienen rasgos particulares en el vínculo espontáneo que es interpersonal. Entonces, además de que se puede grabar el docente, además que le puede enviar por mail, hay rasgos distintivos de la comunicación física, más corporal, hay climas personales y del ambiente que se pueden percibir cuando hay un vínculo espontáneo entre partes, ¿no? Entonces me parece que ese es un lindo tips para tenerlo en cuenta, digamos. No es un binomio, o el mail, o le grabo un video, sino que en el medio, el vínculo, que es lo que estamos extrañando todos, de hacer escuela, tiene que ver con ese rasgo ida y vuelta en lo humano, ¿no? Totalmente. ¿Sabés qué? Yo creo que además tenemos que aprender a trabajar con otras modalidades. Por ejemplo, aprender a trabajar sobre resolución de problemas. Y cuando uno le pone a los chicos un problema, que además, digamos, lo desafía al chico a usar contenidos de distintas disciplinas, también tiene que entrar sobre problemas donde uno intuya que los chicos pueden tener. Es decir, problemas que no sean el clásico problema de la matemática, digo, ¿no? Simplista, teórico absoluto. Yo creo que hay que poner situaciones habituales que les permitan a los chicos analizar, criticar, que les permitan a los chicos proponer alternativas y que el resultado, digamos, no sea un resultado, un único resultado. Lo que le tenemos que poner a los chicos es que puedan mirar problemas complejos y
cuál va a ser el mejor valor, aquellos que puedan brindar de resultados múltiples alternativas, ¿no? Porque hay cosas cuantificables que sí a lo mejor necesitan ver pero lo que nosotros necesitamos es ver si los chicos aprenden procesos. Y eso es una cosa que también la vamos a tener que destruir en el sistema educativo, porque nosotros nunca evaluamos los procesos, evaluamos los resultados y los evaluamos cuantificables, no cualificables. Evaluar proceso en forma cualitativa es un desafío, porque no se trata de calificar acá. En forma cualitativa y en clave de cuidado, ¿no? Que la misma evaluación. Absolutamente. Me refería en clave de cuidado, pero me refería a estas alternativas, porque esas alternativas son las que nos permiten la clave de cuidado. Porque vos podés ponerle problemas en medio a los chicos que indiquen si los chicos primero tienen cuidados y se sienten cuidados, ¿no? Acá hay una pregunta que hace Irene, muy interesante. Dice, hay situaciones en que, si bien no hay maltrato o abuso, los padres no logran responder a las necesidades de sus hijos, por ejemplo, adolescentes, con conflictos emocionales serios que los ponen en riesgo, o que ponen en riesgo su vida, y los padres no tienen herramientas para poder ayudarlos, y no saben a dónde recurrir. Sí, nosotros estamos abiertos, y en algunos casos, depende del caso y la gravedad, o acompañamos con nuestros equipos, o hacemos una derivación. También, por ejemplo, la Casa del Joven está trabajando muy intensamente, los equipos de salud mental están trabajando, muchísimo en acompañar, ¿no? Hay muchísimos grupos que están trabajando en ese sentido, y me parece que a lo mejor hasta la propia JAEC puede establecer algún grupito pequeño de profesionales que acompañe estas situaciones. Nosotros, por nuestra parte, lo hacemos con las limitaciones que tenemos, en el sentido de que, nosotros estamos como muy centrados también en acompañar a los chicos y a los padres, en acompañarlos, sobre todo en casos que requieren una gran complejidad de procedimientos, ¿no? Porque a veces la gente en estas circunstancias se vuelven más complejos los procedimientos. Incluso a nosotros, por ejemplo, nos llaman muchos abuelos que están con problemas con el contacto con sus nietos, o abuelos con restricciones porque hubo uno de los papás que ha sido denunciado de abuso. Entonces, la verdad, y todo eso obviamente que lleva un buen tiempo, pero de todos modos, cuando nosotros vemos que nosotros no podemos hacerle ese acompañamiento porque requiere de un acompañamiento más a largo plazo, buscamos la derivación. Te vamos a hacer llegar después todos los comentarios que están quedando en el chat. Yo voy pescando lo que son más en clave de pregunta, porque si no te vamos a tener sentada ahí hasta las 9 de la noche. En clave de pregunta, alguien preguntando cómo hace hoy la escuela para trabajar la prevención y la protección. Me parece que mucho de esto ya lo dijiste. Y también había alguna pregunta en términos de qué se puede hacer cuando constatamos, por ejemplo, que hay algunos chicos que no están recibiendo los módulos alimentarios por alguna dificultad. ¿Qué es lo que qué podemos gestionar, qué podemos activar? Nosotros estamos recibiendo esos reclamos. En algunos casos, los resolvemos a través de emergencia social directamente, y en otros casos, si el problema es con PyCor o con los módulos, con algún otro tipo de módulo, lo derivamos al ente. Pero si es una familia que está en situaciones extremas y que requiere, en estos tiempos hemos resuelto varios de este tipo, ¿no?
Porque ahí me gustaría, a lo mejor, Amelia, si vos podés recordarle, porque no todos los asistentes son los mismos que van siempre a la Junta, si vos pudieras recordarle un poco cuál es la función central de la Defensoría, su capacidad, su potencialidad al ser autárquica y su vínculo con los otros organismos, me parece que sería muy interesante, ¿no? Y por otro lado, recordar el vínculo llano que con cualquier ciudadano que tiene alguna consulta y no por eso esté obligado a hacer una denuncia, porque eso también inhibe a veces la capacidad de la sinergia social o el cuidado, ¿no? Sí, bueno, la verdad que no empecé por ahí porque pensando de que todos sabían, pero bueno, la Defensoría de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes es un organismo del Estado, pero es un organismo autónomo y autárquico. Nosotros tenemos la función por ley de ser garantía de los derechos establecidos en la Convención y ser un organismo de accesibilidad a derechos. De allí que nuestra Defensoría lo que hace es, por un lado, acompañar y asistir a familias, a escuelas, a comunidades, a organizaciones sociales. Por otro lado, desarrolla acciones de promoción y prevención que están destinadas a, digamos, dos grandes públicos. Por un lado, el público adulto, para el cual nosotros desarrollamos programas de acompañamiento a cuidadores, tenemos diplomaturas, tenemos seminarios. En este momento estamos por empezar toda una serie de seminarios sobre primera infancia que se corresponden con la diplomatura que hicimos el año pasado con la Universidad Católica y con la Universidad Provincial, que ustedes tuvieron con Mariana hace unos días y la tuvieron en este conversatorio, y bueno, con ellos hicimos el año pasado Cuidado, Crianza y Educación en la Primera Infancia, que estamos cerrando ahora los exámenes de esa diplomatura, y estamos abriendo una serie de seminarios que tienen que ver con salud mental. Estamos enfocados en temas específicos, salud mental, discapacidad, y a su vez tenemos una muy activa difusión de derechos a través de redes, donde van a poder, a través de nuestro canal de YouTube o de nuestro programa de televisión, la Defensoría TV, que además queda colgado en web, donde hacemos entrevistas y materiales que les pueden servir muchísimo a los docentes, a los padres, porque allí van a encontrar, en algunos casos son pequeños, hicimos algunos tips con profesionales sobre cómo sobrellevar la cuarentena, cosas cortitas porque la gente no escucha cosas muy largas, y en algunos casos conferencias más largas, ¿no? Que las tenemos también grabadas sobre distintos temas. Y finalmente nosotros tenemos un sistema de monitoreo de derechos en el cual vamos trabajando habitualmente en chequear cómo se desarrollan las políticas públicas en relación al derecho de los chicos, y es desde este sistema de monitoreo que hemos realizado estas dos encuestas, una a 5.100 familias y otra a adolescentes, que estamos cerrando hacia el final de esta semana, que además se suma. Nosotros usamos instrumentos, generalmente usamos instrumentos que vamos compatibilizando, porque hacemos paralelamente grupos focales y encuestas más extensas. Entonces, luego nuestras conclusiones, de alguna manera, tienen estos dos aportes, el del grupo focal y el de la encuesta más general, ¿no? Y estamos, por supuesto, abiertos a cubrir necesidades e información de todo el mundo. Nosotros tenemos un parámetro de confidencialidad muy estricto en torno a quienes hacen las consultas,
y mantenemos una articulación con absolutamente todos los poderes del Estado. El poder ejecutivo, por un lado, el poder legislativo y el poder judicial, lo cual, digamos, nos hace poder intercambiar y mirar, porque el eje de nuestra institución es el niño mirado integralmente. Nosotros, siempre digo yo, para nosotros un niño es un niño. No importa si es hijo, si tiene o no tiene padre, si tiene una madre o si tiene un solo padre, si va a la escuela, si es bueno o es malo. Para nosotros los niños son niños que tienen derechos, y desde esa perspectiva trabajamos. Por eso tenemos tantos espacios de escucha, sobre todo con los adolescentes que pueden hacerlo solos, porque así lo indica nuestro Código Civil. Con los niños, generalmente, o de hecho, necesitamos por lo menos la autorización de un progenitor o cuidador para poder conversar con él a solas. El primer guante que está recogiendo el auditorio que nos sigue por YouTube es el del desafío de la evaluación. Están todos diciendo que, bueno, que es un paradigma que tenemos que cambiar, que lo recogemos, que nos lo asumimos, nos toca como escuela, ¿no? Una de las preguntas en relación a eso, no solo el paradigma que tiene que ver con la evaluación, sino con el paradigma para pensar la infancia y las adolescencias, dice: este cambio de paradigma es un cambio político, es un cambio que le corresponde a la decisión docente, es de una implicación mutua. Dos cosas. La primera, yo siempre digo, enseñar es evaluar. Porque uno cuando enseña tiene que decidir qué enseña, y eso también es una cosa que se evalúa. ¿A quién le enseño? ¿Cómo lo enseño? Y tengo yo también que tener la posibilidad de autoevaluar lo que yo estoy haciendo. Entonces, enseñar es evaluar, ¿no? Uno evalúa lo que los chicos traen, uno evalúa los conocimientos que la cultura les da a los chicos, y eso también hay que ponerlo en el peso de lo que se evalúa. Eso por un lado. Y el segundo guante que me preguntabas, todo el mundo me pregunta lo mismo. Si esto, ¿quién lo tiene que empezar a hacer? Y yo voy a contestar lo que contesto siempre. La primera que lo tengo que hacer es yo. ¿Eso qué quiere decir? Que los primeros que tenemos que cambiar somos cada uno de nosotros. Mirar con una mirada nueva las cosas. Y mirar serenamente con una mirada nueva. Mirar abiertamente con una mirada nueva que me permite incorporar también lo que está mirando el otro. Porque si yo miro de una manera nueva y me permito ver qué está mirando el otro y me permito intercambiarlo y generar institucionalmente una mirada nueva, y si las instituciones en esta apertura de la mirada nos permitimos también mirarnos unos a los otros y generar una mirada nueva, vamos a generar cosas nuevas. Y vamos a provocar transformaciones, ¿no? Porque esto es lo único que uno no puede hacer es esperar que el otro lo haga. Esto es lo único que uno no puede hacer. Uno puede cambiar, digamos, a algunas cosas y después sobre la marcha decir, no, pucha, no me fue tan bien, porque también eso es evaluable. Esa es la virtud que uno tiene que tener, de decir, pucha, empecé esto, pero no me salió tan bien. No lo hagan así porque no me fue tan bien. O fíjense si modificándole esto les va a ir mejor, ¿no? Lo único que uno seguro no puede hacer es esperar que haya un otro que lo haga. Que lo haga el ministro, que lo haga el gobernador, que lo haga el presidente de la JAEC. Esto tiene que ver con la posibilidad de ser protagonistas cada uno.
y de ser corresponsables cada uno de lo que pasa. Miren, algunos a mí me conocen y saben que yo participo de actividades, lo cuento acá porque total, soy tan conocida que yo participo mucho de las actividades del Movimiento de Políticos por la Unidad del Movimiento de los Focoles. Y nosotros venimos trabajando hace 2 años una idea que se llama co-governance, que tiene que ver con la corresponsabilidad en las decisiones. Vieron que siempre en los sistemas se habla de gobernanza, de gobernabilidad, de la responsabilidad, de abrirle la responsabilidad, pero siempre el concepto de gobernabilidad ha sido un concepto que todavía ha mantenido un cierto sesgo de los paradigmas anteriores, porque es el gobernante el que le tiene que abrir el juego a todos los demás. Entonces, mejor o peor gobernante en la medida en que le abren más o menos y le permite la participación. La idea de corresponsabilidad supone un nivel de madurez ciudadana muy superior, porque presupone que las iniciativas no solamente pueden surgir desde el que gobierna, sino que pueden surgir corresponsablemente también desde la totalidad de los ciudadanos que ejercen una acción en conjunto. Una acción que han diagnosticado como necesaria, de una acción que creen que es indispensable para la comunidad, que mejora y promueve el bien común para todos, y que entonces juntos, llamando a otros actores, nos ponemos de acuerdo para irla desarrollando, llamando incluso o incluyendo también a los propios gobernantes, no de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Cuando uno habla de que el mundo contemporáneo es un mundo de red, y cuando uno dice la lógica, hemos cambiado el paradigma porque hemos pasado de la lógica analógica a la lógica digital, la lógica digital es una lógica reticular. Y la lógica reticular exige eso, que haya puentes, que haya nudos, no hay una cosa de arriba para abajo. Hay un orden, porque lo va a tener que haber, pero en el transcurrir de lo nuevo supone esta corresponsabilidad. Entonces lo traigo a este campo porque no es que la responsabilidad, que todos vayan a tener que esperar que el ministro diga qué es lo que tenemos que hacer. Empecemos a hacerlo y mostremos cuán efectivos somos para hacerlo. Invierto el orden de las preguntas que está en el chat, porque hay una que tiene más que ver con esto que estás diciendo. Alejandra dice, el docente logra el cambio desde las aulas, hay que mirar de otra manera. ¿Cómo se hace para que todos los docentes de una escuela aprendan y se interesen de mirar de esta otra manera? Y después te hago 2 preguntas muy concretas, una que hace Fernando, que dice qué hacer cuando los estudiantes son enviados a trabajar, cuando las familias están en situaciones extremas. Y bueno, la otra te la hago después, vamos con eso. Fíjate vos cómo subyace el paradigma de la modernidad. Y fíjate cómo hacen la pregunta. Yo cambio en mi aula. Y fíjate que tenemos esta dificultad para trabajar en equipo como institución, para debatir como institución, para inspirarnos mutuamente, para salir del ámbito de mi aula. Y de eso se sale cuando yo también me intereso por lo que pasa en el aula del otro. Y creo que el otro me puede aportar. Porque si vos miras cómo hacemos las preguntas, siempre estamos en que es que yo cambio en mi aula, los otros no cambian. Fíjate vos,
digo, no estoy diciendo que quien hizo la pregunta no sea una persona realmente que está haciendo cambio y que tenga dificultades. Pero ¿sabes cómo se vencen las dificultades? Y se vencen en el diálogo. En el diálogo, y en el diálogo abierto, cuando yo no me resisto a escuchar el argumento del otro. Porque si yo voy al otro a imponerle mi modalidad, entonces ya le bajé la bandera al otro. Ya le puse una barrera al otro. Entonces me parece que eso es como un cambio también sobre cómo hacemos los cambios. Se cambia compartiendo, no imponiendo. Se cambia flexibilizando, no poniendo una barrera. Y finalmente lo de los chicos que trabajan es una verdadera dificultad. Nosotros creemos que cuando un chico, sobre todo cuando son pequeños, son enviados a trabajar, y eso altera la vida y la posibilidad de acceso a la educación de un chico, hay que denunciarlo. Digo, denunciarlo en un sentido no punitivo, porque CENAF el año pasado empezó a establecer una mecánica con la que nosotros estuvimos ampliamente de acuerdo, que fue establecer un equipo para situaciones de calle, de chicos que estaban trabajando. Parece que en esos casos hay que conversar con los papás, hay que hacerles ver cuáles las implicancias que eso tiene. Obviamente, si después los papás no lo pueden ver, habrá que tomar una medida más de tipo punitiva. Pero es cierto, ¿no? O por lo menos en nuestra experiencia, que la mayoría de los chicos que salen a trabajar en la calle lo hacen con sus propios padres, ¿no? Y a veces esa es una circunstancia que es necesario hacerle ver al papá y dialogarla con esos papás. Y establecer algunos contratos con esos papás, ¿no? Cuando me refiero a contrato no me refiero a una cosa formal, me refiero a un acuerdo con esos papás, ¿no? Qué desafío en estos contextos virtuales, sin lugar a dudas. Va a ser peor, te aviso. Porque cuando salgamos de esto, los cálculos, las proyecciones dicen que casi 7 de cada 10 chicos van a estar en situación de pobreza. Una preocupación que arrimaban también en el chat tenía que ver con los estudiantes de sexto año que están viendo, la palabra que ellos usaban era una cierta precariedad en la calidad de los aprendizajes cuando van a tener que acceder a los estudios superiores después, ¿no? Como una preocupación que tiene que ver con eso. Sí, yo cuando he estado en debates que se han hecho últimamente sobre la vuelta a las clases, he dicho que yo creo que no van a poder volver todos los chicos juntos, que vamos a tener que establecer mecanismos de tutoría y de mentoría, que no pueden, esos mecanismos de tutoría y mentoría no van a poder ser disciplinares, sino que van a tener que ser areales por lo menos, o multidisciplinares, que integren saberes. Primera cosa. Me parece que los primeros que vamos a tener que volver, digamos, hacer volver en las escuelas, y a lo mejor por grupos pequeños, y acá yo estoy diciendo una cosa, estoy diciendo opiniones personales sobre lo que yo creo que hay que hacer en el sistema educativo, pero yo no soy ministro. O sea, aclaro que esto es mi opinión personal. Creo, pero también lo he dicho en foros nacionales a esto, ¿no? Creo que va a haber que establecer, priorizar algunos grupos, va a haber que priorizar los chicos que tienen que transitar de un nivel a otro, por ejemplo, los chicos de sexto grado, los chicos de primer año, porque tienen que ponerse en marcha en un nivel nuevo, y los chicos de sexto año, para poder en 4 meses o 5 meses, que es lo que se calcula,
que va a ser la reincorporación a sistemas presenciales, yo creo que lo que tendríamos que hacer es transitar hacia sistemas semipresenciales primero. Es decir, cuando digo semipresencial, digo actividades que los chicos puedan hacer en sus casas y que una vez, 2 veces por semana puedan trabajarlas con un tutor o con un mentor. La otra cosa que me parece que podemos hacer y que enriquecería el sistema es trabajar con los institutos de formación docente en forma integral. Porque hay un núcleo de alumnos que está transitando la formación docente en los 3 años de práctica, en los 2 años de práctica, quizás no tanto en el 1 año de práctica, pero en los 2 y los 3 años de práctica, en las prácticas de las facultades de educación de las que estudian alguna disciplina pedagógica en las universidades, que debieran ser como una tropa de gente diseñada para desarrollar una actividad de aprendizaje en servicio. Y cuando digo diseñada para trabajar en una actividad de aprendizaje en servicio, de práctica profesional, digo, porque tienen que tener hacia ellos una evaluación, un evaluador e indicadores sobre los que ellos tienen que trabajar, pero que serían en esa práctica o desarrollando esa práctica de gran ayuda para un docente que tiene 50 chicos en un primer grado, por ejemplo, donde van a tener que en medio año a lo mejor acelerar algunos procesos de lectoescritura y que podrían ayudar, digamos, de alguna manera a mentorear pequeños grupos bajo la mirada supervisada del docente experto, digamos, ¿no? Me parece que esas son todas alternativas metodológicas concretas, posibles de ser realizadas, pero que requieren de digamos, de que nos abramos a hacerlas. Yo creo que las instituciones privadas tienen un valor agregado en esto, pueden hacerlo mucho más fácilmente, ¿no? Tendrán que tener, digamos, lo que uno siempre tiene que fijar es indicadores claros, variables claras sobre las que va a trabajar, objetivos claros, y tiene que salir de la cabeza de enciclopedista, porque si yo creo que en 4 meses les voy a volver a enseñar o los voy a poner a tono a los chicos de todo lo que yo quería como contenido, y no, lo que yo tengo que ver es qué competencias y habilidades quiero lograr en estos 4 o 5 meses, e incluso qué competencias y habilidades puedo ir ya desarrollando a distancia. Y sobre esas competencias y habilidades fijar algunos núcleos de contenido prioritario que ayuden más rápidamente a adquirir esas competencias y habilidades. Porque después los chicos, hay otros contenidos que están disponibles en Internet o que están disponibles para la información y que yo después se las puedo hacer llegar de cualquier manera. La competencia y la habilidad no es algo que yo se la pueda hacer llegar de cualquier manera, no se la puedo imponer, se la tengo que desarrollar. Muy interesante, nos has hecho hacer un pasaje y bueno, ya, es una pena que vos no estés pudiendo mirar el chat de YouTube en simultáneo, pero te lo hacemos llegar porque le diste paso ahora a una mirada muy consciente y muy esperanzada de ese horizonte futuro, ¿no? Muy consciente de la corresponsabilidad que nos vamos a tener que pensar todos en este otro. Es muy interesante el rol que tirás, ¿no? Tutores, mentores, alguien por acá dice integradores, acompañantes. Hay un giro ahí en esa corresponsabilidad entre adultos. Y la otra cuestión que me aparece interesante es qué excelente oportunidad de transformación para el sistema educativo. Así que bueno, bienvenidos, ahí estamos arremangados. Una de las preguntas que también quedó ahí al pasar es que me parece que es Luciana que preguntaba si vos le veías valor o posibilidad a los consejos escolares de convivencia como parte de estos instrumentos de detección, de prevención. Yo le veo valor
a cualquier actividad colectiva, compartida, siempre y cuando ese consejo, grupo, centro, lo que quieran llamarle y denle la forma que le quieran dar, no se convierta en una instancia burocrática. Porque lo que tenemos que cambiar es la visión tecno-burocrática del sistema. Yo creo que primero tenemos que pensar qué hacemos, cómo lo hacemos, y después cómo lo transformamos en mensaje burocrático, que uno se dedique a hacer esa transformación en mensaje burocrático. Pero si yo armo el consejo escolar, le pongo una reglamentación, ¿no? Y pierdo la vida en la reglamentación, no me va a servir de nada. Si ese consejo se nutre en un vínculo y es un espacio para vincularse, para relacionarse, para pensar, para darse cuenta que el problema que tenemos es un problema humano, entonces ese consejo me va a servir. Porque todo es según el color del cristal con que se mire. Y como dije al principio, estamos en una crisis. Nos desnudaron, el rey quedó desnudo, y eso es una suerte, porque tenemos la oportunidad de generar una cosa nueva y distinta, desnudos de todos los prejuicios que tenemos, desnudos de todos los preconceptos que tenemos, y habiendo aprendido las lecciones fundamentales de la vida humana. Y digo, de la vida humana y de la vida natural. Yo creo que si nosotros a esta cuarentena la traducimos en aprender a vivir, yo soy una persona que tiene un caudal de cosas que a esta altura de la vida, obviamente las tengo nada más que porque ya estoy grandecita. Pero digo, uno aprende a que puede vivir con menos cosas. A que hay pocas cosas que son indispensables en esta vida. Y lo más indispensable en esta vida es poseernos a nosotros mismos. Porque en nosotros mismos está el gran maestro interior, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el gran maestro interior, y no está afuera, está adentro. Y si nosotros nos tenemos a nosotros mismos, y esto ya no tiene que ver con un saber académico, digo, cuando digo esto ya no lo digo desde un aprendizaje, lo digo desde una experiencia vital. Cuando nosotros nos poseemos a nosotros mismos, todo lo de afuera es una circunstancia. Y es una circunstancia que podemos transformar, es una circunstancia que podemos mejorar. Es una posibilidad, es una oportunidad. Cuando nosotros nos perdemos a nosotros mismos y no podemos tomar nuestras propias decisiones, entonces estamos en problemas. Porque todo lo que nos dañe a nosotros mismos, daña a todos los que están a nuestro alrededor. Y ese es un mensaje que le tenemos que dar a los chicos. No se dañen a sí mismos. No se dañen a sí mismos. Cuídense, ámense. ¿No? Me parece que ese es el mayor aprendizaje que podemos hacer de esta cuarentena. Hay algunos que han ido sumándose como hacia el final del conversatorio y preguntan, todos curiosos, si se perdieron el modo de cuidar y proteger a los niños, niñas y adolescentes, y yo les diría, yo diría que con esta última reflexión que hiciste, en realidad me parece que es el subtítulo que te fuimos leyendo a lo largo de toda la conversación, ¿no? Me parece que ahí están las claves humanas, pedagógicas, institucionales. Caro, no sé si querés ir cerrando el espacio. Bueno, me gustaría
aclararle a todos esta invitación a Amelia como referente en la comunidad local y desde un organismo, nos invita, y con su calidez, con sus virtudes personales, su empatía, nos invita a pensar que el cuidado tiene dos aspectos. Es técnico, tiene que estar respaldado en normas de las que no podemos andar por la vida sin conocerlas, sobre todo los que somos formadores o nos manejamos en ámbitos de formación. Está sistematizado, tiene reglas, tiene un lugar físico, tiene un ambiente particular, pero nada de lo que hacemos en una tarea puede abandonarnos, como dice recién Amelia, puede abandonar la parte humana. Me quedo pensando como Junta Arquidiocesana de Educación Católica, primero y principal agradecerte a vos, Amelia, pero también al auditorio que está en YouTube y que es muy diverso, que pertenece a escuelas de gestión oficial también, que es del interior y de capital. A todos ellos, los que se van sumando, porque estas invitaciones no tienen rótulo ni tienen un destinatario restrictivo, agradecerles la confianza en nosotros. Para recuperar algunos puntos centrales, me parece que es importante pensar que el cuidado, pensado en la escuela como la tutoría, la mentoría, el ocuparse del otro como un prójimo, es una tarea que nos va a tener a nosotros como protagonistas. Es importante trabajar en una red que ya no significa una red de colegas, sino una red que incluso puede ser más global, puede ser más amplia, y de otros sectores, incluso geográficos. Es bueno pensar que vamos a empezar a reemplazar la escuela por la educación fuera de muros, que seremos otros y que tenemos que configurarnos qué otros queremos ser cuando nos encontremos, no solo en lo humano, sino en lo natural, y que la mirada del otro nos tiene que tener siempre presentes en el vínculo intersubjetivo, interpersonal. Puede haber una pantalla, un trabajo pedagógico asincrónico, pero tenemos que hacernos responsables de que haya una vigilancia amorosa que sea en vivo, permanente y disponible. Y para terminar con este conversatorio, me gusta compartir con ustedes que en general nos han prestado la mirada para traducir este tiempo como si estuviéramos en medio de una guerra con un enemigo invisible, pues si estuviéramos en una guerra, que para nosotros los educadores, los cristianos, las pensamos mejor como una crisis, si estuviéramos en ese ambiente, pues el lenguaje en el que nos encontraríamos sería bueno que nos ubicara a la vanguardia. Y pensando en la vanguardia, es bueno pensar que la vanguardia es esa parte, ese ejército de la fuerza desplegada que avanza en la parte delantera, no se esconde, se va por delante del cuerpo principal y que con valentía también se mantiene cerca el que considera su enemigo. La vanguardia puede ser también esa minoría extrema de tendencias nuevas que van surgiendo como un grupo, un movimiento numeroso que se anticipa, a las que después se pueden ir sumando otros y que se pueden ir ganando adeptos. Así, los que nos escuchan, los que nos siguen, los que nos miran, nos pensemos si esto fuera una guerra, estamos en la vanguardia. Nos gusta pensar que estamos en una crisis y que somos cristianos, a la Junta, pero si no ciudadanos en general, comprometidos en salvarnos, en recuperarnos a nosotros mismos, en no perdernos, en mirarnos con valentía en medio de otros, tejiendo los hilos de la trama que hagan la red más fuerte. Muchas, muchas gracias, Amelia, y en voz a toda la Defensoría, y si les parece, nos damos desde donde estamos un abrazo virtual y un aplauso compartido. Muchas gracias a todos.
por favor la placa, pongan las placas de los teléfonos. Ahí tenemos las plaquitas para cerrar, para que todo el auditorio pueda tener la referencia, y estos materiales van a quedar grabados en la Junta y también van a estar disponibles en la página de la Junta. Muchas gracias a todos.